En este hermoso día me da mucho gusto enviar a todos ustedes un cordial saludo y un fuerte abrazo. El día de hoy continuamos con la cuarta parte de una serie de meditaciones sobre la deidad y eternidad de Jesús dentro del tema general Jesús es el Señor. Miren ustedes, la Biblia es el único libro sobre la tierra que nos habla de eventos que ocurrieron allá en la eternidad, de eventos que van a pasar en el futuro allá en la eternidad. Ya dijimos que la historia de Cristo empieza en la eternidad. Y Cristo está no solamente al centro de la historia, sino al centro de la eternidad. El pasaje bíblico del Evangelio de Juan que hemos estado analizando es un documento escrito increíble que existe en la historia de la humanidad, que nos habla de un evento, un hecho real, un evento asombroso y maravilloso que pasó allá en la eternidad. Y escuchen ustedes lo que dice en Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos 3 versículos nos hablan acerca de dónde estaba Cristo antes del origen, inicio o principio del universo. Las 3 semanas anteriores analizamos el versículo 1 que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el día de hoy vamos a meditar en las 7 palabras del versículo 2. ¿Cuáles son? Este era en el principio con Dios. Este versículo parece que repite lo que ya se dijo en el versículo 1, que dice: y el Verbo era con Dios. Pero ahora nos enfatiza que esto pasó allá en la eternidad, al inicio de la existencia de todas las cosas creadas, incluyendo todo el universo. Miren ustedes, el inicio de la historia del maravilloso universo que todos nosotros conocemos está descrita en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya dijimos en jueves anteriores que Jesús estuvo presente en ese inicio. Pero ¿en qué otros pasajes de la Biblia encontramos que Jesús es eterno? Fíjense lo que dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús mismo habló de su eternidad cuando se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos y le dijo las palabras que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, el Señor Jesucristo existió siempre, es eterno. Miren, si consideramos una duración infinita del pasado, una duración infinita del futuro, entonces podemos decir que Jesús existió, existe ahora y existirá para siempre. Aquí es donde la historia acerca de Jesús va más allá de nuestra habilidad para comprender. Porque el hecho de que Jesús es el Verbo eterno constituye un misterio maravilloso y una paradoja. ¿Por qué? Porque Jesús, que es el autor de la eternidad, vino de una dimensión fuera del tiempo llamada eternidad, donde el tiempo no existe. Es decir, Él viajó de la eternidad al tiempo para nacer en un día, en una fecha precisa del calendario de la historia humana. Y entonces aquí tenemos un contraste único, porque no es un bebé igual que todos los demás, ya que vino y nació como un bebé, pero ya existía en la eternidad. Es decir, como ser humano fue engendrado, pero no creado. Y es el Hijo eterno de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, en este maravilloso versículo, rico en contenido teológico, describe esta situación diciendo: este era
en el principio con Dios. En conclusión, estas 7 palabras describen la vida de Cristo allá en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Aquella vida que era rica y gloriosa, llena de infinita delicia, serena bienaventuranza en la presencia del Padre. Jesús mismo nos habló de su pasado allá en la eternidad. Y esas palabras las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Fíjense lo que dice: con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese. Es decir, Jesús tuvo una gloria sublime y sorprendente al lado del Padre antes de que el mundo siquiera existiera. También Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la misma imagen del Dios invisible, del eterno Padre. Es la cosa más grande que hemos oído en este mundo. ¡Qué afirmación! ¡Qué aseveración! Esto es de lo que se trata la encarnación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, Dios es espíritu. Ningún hombre ha visto a Dios, ningún hombre puede ver a Dios. El Catecismo de Westminster, en la pregunta 7, dice que Dios es un espíritu en sí y por sí mismo infinito. En su ser, gloria, bienaventuranza, perfección suficiente, en todo eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio y santo y justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Lo cual nos dice que es inaccesible. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Concluyo. En el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan que estamos considerando, pero ahora en el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, con Jesús, con un cuerpo como el nuestro, caminó sobre este planeta y recorrió lugares geográficamente conocidos por nosotros. Y esto muestra la increíble, gran condescendencia que tuvo para con nosotros el Creador del universo, la cual es asombrosa. Esta condescendencia es difícil de entender. ¿Por qué? Porque el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y usando nuestro propio idioma, nos habló palabras de vida eterna e hizo milagros. Porque el Logo infinito y eterno se hizo finito, viajando de la eternidad al tiempo. Porque el todopoderoso creador de todo el universo se convirtió en una de sus criaturas. Porque el autor de la vida nació como un bebé indefenso. Porque el verbo de Dios inmortal tomó una naturaleza humana mortal y dejó su mortalidad en manos de hombres viles que lo crucificaron. Y no solamente lo crucificaron, sino que murió
y fue sepultado. Pero además, ¿saben qué? Estamos muy agradecidos porque Jesús es el único en toda la historia de la humanidad que venció a la muerte. Y ahora no le tememos a la muerte porque Él nos prometió que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Además, es un hecho que después de resucitar, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ha prometido volver al mundo por segunda ocasión y dar vida eterna a los que creen en su nombre. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 nos exhorta diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren ustedes, Jesús, en vez de vanagloriarse, rodearse de gloria, como los grandes conquistadores, reyes, emperadores, dictadores y líderes del mundo lo han hecho a lo largo de toda la historia, Jesús se despojó a sí mismo de su gloria. La dejó por completo y con la forma de un humilde siervo vino a salvar a los pecadores. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Juan 3:18 también dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos por causa del pecado. Gracias por tu amor, porque de tal manera nos amaste que diste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pon la fe en cada uno de los que escuchan este mensaje, para que no haya uno solo que no ponga su fe en Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Él. Amén.